Muy buenas gente, espero que estén bien. Aquí su amigo Tobiropo les trae un nuevo capítulo de ¿Qué hubiera pasado si Izuku era un mercenario? Capítulo 3, me disculpo por la demora en subir este capítulo, no tengo nada que decir al respecto de la tardanza, salvo que está con falta de inspiración para este capítulo. Por cierto, recuerden que los personajes no me pertenecen, derechos a su autor original, la historia es mía, pero bueno, sin nada más que decir, vamos con el cap. Pasaron unos meses después de que Izuku se hiciera la promesa de sacar a Eri del infierno en el que se encontrará. En las calles de Tokio podemos ver cómo Izuku está patrullando las calles con un uniforme de policía. La razón por la que está patrullando es por una de las condiciones del contrato que firmó Shadow Company con el gobierno japonés, donde una de las condiciones era que algunos miembros de Shadow Company debían patrullar las calles de Tokio para que pudieran proteger a los ciudadanos. Aunque ya habían héroes patrullando por varias calles, el gobierno japonés de que pueda causar All for One, aunque no ha habido ninguna actividad de él en estos últimos años, después de la batalla que tuvo con All Might, así que ese es el motivo por el que Izuku está patrullando las calles. Cuando Izuku pasaba por un callejón mientras seguía patrullando, de la nada salió una niña corriendo del callejón por el que estaba pasando Izuku. Cuando la niña chocó con Izuku, él se volteó a dirección de la niña para advertirle lo peligroso que era correr sin mirar por dónde estabas yendo y preguntarle si estaba perdida, pero antes de que Izuku pudiera decir algo, vio a la niña con más atención y cuando la vio la reconoció al instante. La niña tenía el cabello de color celeste aunque estaba un poco sucio, tenía un pequeño cuerno en su frente, aparte de que tenía como una simple polo, que era más grande que ella pero también estaba desgastado, pero lo que más le llamó la atención a Izuku fue que la niña tenía sus extremidades en su mayoría parte las tenía tapadas con vendas, pero antes de que Izuku pudiera decir algo la pequeña niña, cuando le vio la cara le llamó tío Izuku y empezó a llorar. Izuku le respondió llamándola por su nombre. Izuku. Eri, ¿eres tú? Lo decía mientras se empezaban a salirse unas lágrimas deslizándose por sus mejillas, mientras la abrazaba fuertemente a Eri. Eri correspondió al abrazo devolviéndolo con otro abrazo hacia Izuku, abrazándolo con fuerza al igual que Izuku, queriendo decir que no la dejen solo de nuevo. Así estuvieron un rato abrazándose a la vez llorando. Cuando Izuku estaba sacándole las lágrimas a Eri, empezó a escuchar cómo alguien estaba caminando hacia su dirección y cuando se detuvieron el sonido de las pisadas la persona habló. Hombre desconocido. Disculpe oficial por las molestias que le haya causado mi hija, lo dijo mientras estaba caminando hacia Izuku quien estaba abrazando a Eri. Antes de que pudiera hacer algo la persona desconocida, Izuku de inmediato le preguntó el motivo por el que su hija está en este estado, lo decía mientras seguía abrazando a Eri pero a la vez moviendo su mano hacia su taser. El hombre no se había percatado del movimiento que estaba haciendo Izuku con su mano, pero antes de que pudiera decir algo, Izuku le apuntó su taser hacia el hombre y apretó el gatillo, haciendo que unos pequeños dardos que estaban conectadas al taser mediante unos cables que conducían la electricidad, salieran disparados hacia el hombre. Cuando él se percató ya era demasiado tarde, la punta de los dardos del taser se incrustaron en su piel atravesando su ropa. A continuación una fuerte cantidad de electricidad recorrió del taser por mediante de los cables que estaban conectados a los dardos que habían salido disparados. La electricidad no era lo suficientemente potente para causarle algún daño, pero sí la suficiente potencia como para dejarlo inmovilizado temporalmente sin causarle ningún daño. Después de que el hombre cayera al suelo por la descarga de eléctrica que recibió del taser, Izuku de inmediato le dijo a Eri que se quedara atrás de él, a lo que Eri se puso detrás de Izuku y se quedó ahí. Entonces Izuku se empezó a acercarse hacia el hombre quien yacía inmovilizado temporalmente en el suelo. Así Izuku le puso sus manos detrás de él y le empezó a poner unas esposas a la vez que le empezó a inyectar a través de una aguja un líquido hacia el hombre. Después de hacer eso Izuku llamó por radio para solicitar refuerzos para llevarse al hombre. A cabo de unos minutos llegaron otras patrullas de policía y se llevaron al hombre, a lo que Izuku procedió a cargar a Eri en sus brazos y llevarla a la base de Shadow Company para que pudiera estar a salvo. Mientras Izuku caminaba hacia su patrulla que había dejado estacionada para salir a caminar un rato, puso a Eri en los asientos traseros y le puso el cinturón de seguridad, a lo que cuando cerró la puerta de atrás empezó a dirigirse hacia las instalaciones de Shadow Company. Mientras Izuku estaba manejando, de vez en cuando miraba por el retrovisor para ver cómo estaba Eri, pero vio que la pequeña Eri se había quedado dormida en el asiento, a lo que Izuku sonrió y decidió conducir con más cuidado para no levantarla. Así estuvo manejando hasta que llegó a su destino, estacionó el auto y cuando apagó el motor y salió del auto, se dirigió a la puerta en la que estaba Eri y la abrió despacio. Después de abrir la puerta trasera del auto, empezó a quitarle el cinturón de seguridad que tenía puesto Eri. Cuando terminó de quitarle el cinturón de seguridad
la empezó a cargarla en sus brazos, mientras la cargaba en sus brazos la empezó a llevar a su habitación para que pudiera estar más tranquila. Cuando Izuku estaba caminando cargando a Eri en sus brazos, uno de sus hombres se acercó a él y le dijo que el hombre al quien detuvo está rehusándose a cooperar con el interrogatorio, a lo que Izuku mirándole con una mirada que transmitía una tormenta en la Antártida, a lo que él le dice que utilicen cualquier método que sea, incluso si tienen que recurrir a la tortura. Esto es un asunto privado de Shadow Company, así que el gobierno japonés no tiene nada que ver. Si dicen algo diles que hablan conmigo. Cuando terminó de hablar, Izuku siguió caminando hacia dirección a su habitación, mientras que el hombre que estaba hablando con Izuku se quedó para ir por unos segundos después de escuchar todas las órdenes. A cabo de unos segundos, cuando Izuku se fue, él recuperó la compostura y sacando su teléfono hizo una llamada diciendo que tenemos permiso para hacer lo que queramos con el prisionero, es asunto de Shadow Company. Al decir eso cortó la llamada y se dirigió a la dirección contraria a la que se estaba yendo Izuku. Después de un rato de estar caminando, Izuku llega a su habitación, a lo que procede a poner a Eri suavemente en la cama para que pueda seguir durmiendo tranquila. Antes de que Izuku se pudiera ir para hacer unas cosas, de repente siente un tirón, a lo que voltea y escucha a la Eri dormida diciendo que no se vaya y no la deje sola, a lo que Izuku con un tono de calma le dice que no se irá a ningún lado y procede a acostarse al lado de Eri y empezó a dormir mientras la pequeña Eri inconscientemente abrazaba a Izuku. Así los dos durmieron abrazados. Mientras tanto, en la sede de Shadow Company, Salindri recibe el informe de que Izuku trajo una niña a la base, además que pidió que interroguen al prisionero que trajo esposado, a lo que Salindri, a escuchar todo eso, le agradece a la persona que le informó por teléfono, por lo que acaba de decirle y procede a cortar la llamada. Cuando cortó la llamada, Salindri se dirigió a la oficina de la jefa de Shadow Company. Cuando entró habló. Salindri. Valeria, hay unas cuantas noticias sobre Izuku, justo me enteré de esas noticias ahora mismo. Valeria. Alejandro, dime qué clase de noticias recibiste respecto a mi hijo. Lo decía mientras puso su mirada seria a Alejandro. Nota de autor, para la gente que se olvidó por si acaso, Salindri es el apodo de Alejandro. Fin de nota de autor. Alejandro. Izuku trajo a una niña a la base que está en Tokio, lo decía mientras le pasaba el celular a Valeria, donde habían fotos de Izuku cargando a la pequeña Eri. Valeria. Parece que tendré que hacer un pequeño viaje hacia Japón para ponerme al día con mi hijo, lo decía mientras miraba las fotos en donde salía Izuku cargando a Eri, a lo que Valeria le dijo a Alejandro que les avisará a los demás para que se ocupen de las cosas que ocurran mientras no estoy aquí. Alejandro. Entendido, Valeria, les informaré al resto y prepararé un jet privado para que pueda irse a Japón lo más pronto posible, lo decía mientras hacía un saludo militar y se marchó. Pensamientos de Valeria. Mi hijo, ¿qué estarás haciendo en Japón para que tengas que estar cargando a una niña? Lo decía en su mente mientras seguía mirando las fotos de Izuku cargando a Eri. A la mañana siguiente Izuku se despertó y cuando abrió los ojos vio a la pequeña Eri enfrente suyo durmiendo tranquilamente, a lo que él sonrió y diciendo en su cabeza, que fue buena idea apagar todas las alarmas que tenía activadas y cancelar toda mi agenda de hoy. Cuando Izuku pensaba en eso se empezó a levantar suavemente sin despertar a Eri. Después de salir de la cama agarró su teléfono y llamó a alguien diciéndole que lo necesitaba aquí. Después de un tiempo Juan, quien era la persona a quien Izuku llamó, llegó a su habitación y le preguntó por la niña, a lo que Izuku le contó toda la relación que tenía con la niña, a lo que Juan al oírlo todo dijo, que no tenían por qué decir nada más, ya que él comprendió todo lo que sucedió con lo que le dijo. Cuando Juan se levantó para irse a hacer unas cuantas cosas, se volteó hacia Izuku y le dijo que su madre estaba viniendo hacia Japón, a lo que Izuku le dijo que cuando llegara su madre, a lo que Juan le dijo que lo más probable que pasado mañana ya estará aquí, a lo que Izuku le agradece por el aviso y así Juan se despide y se va a hacer sus deberes. Cuando Juan sale de la habitación, Izuku empieza a preguntarse sobre cómo se tomará la noticia a su madre. Mientras pensaba en eso, la pequeña Eri se despertó y lo llamó tío Izuku. Al escuchar la voz de Eri, Izuku de inmediato le dijo que si quería algo o si tenía hambre, lo decía mientras giraba hacia su dirección, a lo que Eri le dijo que tenía algo de hambre, a lo que Izuku le dijo que ahorita le iría a traer algo de comer, pero antes que nada, Izuku cuando terminó de hablar hizo un chasquido y de él nada aparecieron Shadow y Akamaru. Izuku. Eri, estas son mis mascotas. Shadow, ¿quién es el gato? Y Akamaru es la serpiente que está en mi cuello, lo decía mientras acariciaba a Shadow. Eri se quedó sorprendida por el color de ambos animales, aunque estaba un poco asustada sobre si podía acariciarlos, a lo que Izuku le acercó a Akamaru y Shadow a Eri, diciéndole que los puede acariciar si eso quería, lo decía mientras le daba una sonrisa a Eri.
Después de escuchar esas palabras de Izuku, Eri estiró sus brazos y con sus pequeñas manos tocó las cabezas de Shadow y Akamaru, a lo que ellos se dejaron tocar, cuando Eri sintió como de suave era el pelaje de Shadow y de cómo sentía maravillosamente las escamas de Akamaru, le salió una sonrisa y los empezó a darle caricias, a lo que ambas mascotas se acercaron a Eri dejándole que las carica ya que ella se sentía bien cuando ella los acariciaba. Izuku. Eri, cuando quieras tengas ganas de acariciarlos, hazlo porque ellos no te harán nada, aparte de que se sienten bien al lado, lo decía Izuku mientras miraba cómo Shadow se acomodó en las piernas de Eri y Akamaru se ponía alrededor de su cuello, a lo que Eri le respondió que está bien, con una radiante sonrisa mientras se derretía con las mascotas de Izuku. Izuku se levantó y le dijo que ahorita vuelve con la comida, lo decía mientras salía de habitación viendo a Eri divertirse con sus mascotas. Al salir de su habitación Izuku emprendió camino hacia el comedor, cuando llegó al comedor, le pidió a los cocineros que le dieran algo de comida para su pequeña hija, a lo que los cocineros sabiendo sobre la situación en la que estuvo la niña porque Juan les informó a todos en la base sobre lo que Izuku le contó sobre Eri, se apresuraron a hacerle algunos bocaditos y unos dulces para el pequeño angelito, mientras tanto los demás chicos que esperaban sus comidas, no decían nada porque sabían que la niña necesitaba comer y esperaban pacientemente a que terminen de hacer la comida a la pequeña señora. Cuando los cocineros terminaron de preparar toda la comida para Eri, le trajeron un pequeño carrito repleto de dulces y bocaditos para la pequeña Eri, a lo que Izuku les agradeció y se llevó el carrito lleno de comida para la pequeña Eri. Cuando Izuku volvió a su habitación y acariciando a Shadow suavemente mientras él estaba echado en sus piernas y Akamaru estando en su cuello mientras Eri le acariciaba la cabeza, a lo que Izuku le dijo que ya le trajo la comida. Cuando Eri giró para mirar a Izuku, vio el carrito repleto de comida y dulces, a lo que Izuku le dijo que todo esto es para ti de parte de los cocineros, lo decía mientras le ponía unos cuantos bocaditos en su pequeña mesa que tenía en su habitación, a lo que Shadow y Akamaru se fueron con Izuku para dejar a la pequeña Eri pudiera comer tranquilamente. Eri. Muchas gracias tío Izuku, toda la comida está rica, podías darle las gracias a los cocineros, lo decía con una sonrisa en la cara mientras comía. A lo que Izuku le dijo que se los haría saber a los cocineros, lo decía con una sonrisa mientras miraba a Eri comer. Después de un rato, la pequeña Eri terminó toda la comida que le habían traído y ahora se está divirtiendo con Shadow y Akamaru. Izuku se llevó el carrito y se empezó a dirigir a la cocina. Cuando llegó les dijo a los cocineros que Eri les quería decir que la comida que prepararon estaba muy rica, a lo que los cocineros sonrieron por el comentario que había pedido a Izuku que se ella dijera. Después de estar hablando con los cocineros por un rato más, Izuku se fue directo a las salas de interrogación. Cuando llegó le preguntó a uno de los guardias que estaban patrullando por ahí, ¿en qué habitación de interrogación está la persona que detuvo Izuku hoy? A lo que el guardia lo guió hacia la habitación. Cuando Izuku entró en la habitación de interrogación, vio como la persona que arrestó ya estaba exhausta por toda la tortura que le hicieron, a lo que Izuku giró su mirada hacia uno de los hombres que estaban interrogándolo, a lo que él le dijo que el tipo no dijo ni una sola palabra desde que lo empezaron a interrogar, a lo que Izuku solo asintió y les dijo que se lo dejen a él. Así Izuku se procedió a acercarse hacia el preso y cuando estaba cara a cara, el convicto le procedió a decir que no le diría nada. A lo que Izuku mirándolo a los ojos con una mirada de frialdad le dijo, Izuku. Eso siempre me lo dicen antes de que empiece con la interrogación, a lo que después de decir esas palabras, puso su mano en la cara del convicto y a la vez el convicto empezó a sentir un tremendo dolor que lo hizo comenzar a gritar. Así pasaron unos minutos y después de ese tiempo Izuku le quitó su mano de su cara, a lo que procedió a girar la cabeza hacia uno de sus hombres, que estaban con él en la habitación y le dijo que ya obtuvo lo que quería. Después de decir esas palabras Izuku procedió a dirigirse hacia la puerta. Antes de que Izuku saliera de la habitación, se volteó mirando hacia el convicto quien yacía inconsciente en la silla, y les dijo a sus hombres que se encarguen del hombre, a lo que sus hombres le dijeron que entendieron, a lo que Izuku procedió a salir de ella habitación, mientras sus hombres empezaban a hacer su trabajo que se les ordenó. Mientras Izuku camina empezó a sacar su teléfono y empezó a llamar a una persona quien al respóndele, Izuku procedió a decirle que quiera que viniera a su habitación de inmediato porque necesitaba sus servicios. Después de decir esas palabras Izuku cortó la llamada y siguió caminando hacia su habitación. Cuando abrió la puerta vio como la pequeña Eri estaba durmiendo en su cama junto a Shadow y Akamaru. A lo que Izuku decidió ponerle una frazada sobre Eri para que no se enfríe y también para que no se enferme. Después de hacer eso Izuku se sentó en su escritorio y empezó a ver unos cuantos documentos que tenía que revisar. Así Izuku estuvo un rato viendo documentos, cuando en un rato le tocaron la puerta, a lo que Izuku fue a abrir la puerta y allí vio parado a un viejo camarada. Izuku. Sí que te tomaste a tu tiempo Yukiro, lo dijo mientras lo miraba con una cara de amabilidad. Nota del autor.
Yukiro es de la generación de mercenarios de Izuku, ambos se entrenaron juntos y completaron diferentes misiones en conjunto, por lo que son como hermanos. Yukiro. Dime Izuku, ¿cuál es la importancia del asunto por el que me dijiste que viniera rápidamente? Lo decía mientras miraba a Izuku con una cara seria. Izuku. Es sobre Eri, lo decía mientras se hacía a un lado, haciendo espacio para que Yukiro viera a la pequeña Eri durmiendo en la cama. Cuando Yukiro le preguntó sobre por qué Eri estaba en ese estado, refiriéndose a las vendas que tenía en sus extremidades, a lo que Izuku procedió a contarle todo lo que sabe. Después de estar contándole lo que sabía hasta ahora a Yukiro, este se puso furioso por lo que tuvo que pasar Eri. A lo que Yukiro le preguntó a Izuku cómo sabía toda esa información, si no le preguntaste a la pequeña Eri. A lo que Izuku le mostró su mano y al segundo siguiente Yukiro entendió de inmediato. Yukiro. Utilizaste el don de poder meterse a la mente de otras personas, lo decía mientras miraba a Izuku. Izuku. Sí lo hice, pero Eri no sintió nada de dolor. Mirando a Yukiro a los ojos, Izuku dijo, que puede hacer que la persona sienta dolor o no si él quiere cuando está revisando sus recuerdos. A lo que Yukiro dijo que eso se le había olvidado, lo decía mientras se rascaba la cabeza. Yukiro. Volviendo al tema principal, Izuku, ¿quieres que le haga ropa personalizada para Eri? Izuku. Por supuesto, tú eres uno de los mejores costureros que tenemos en Shadow Company, no por nada te saliste de ser un soldado a ser un costurero. Yukiro. Bueno, puedo hacerle cualquier tipo de estilo de ropa que quiera, pero voy a necesitar medir su cuerpo para saber cuáles son sus medidas, lo decía mientras miraba a Eri. Mientras seguían hablando, Eri se despertó y cuando vio a Yukiro le preguntó a Izuku quién era él. Al escuchar la voz de Eri y después su pregunta, Izuku le presentó a Yukiro diciéndole que es un viejo amigo suyo, a lo que Eri algo miedosa se acercó y le saludó a Yukiro, a lo que Yukiro ver a la pequeña Eri saludándole, lo impactó por demasiada ternura, por lo que él cayó de espaldas hacia el suelo. Cuando Izuku vio esa escena solo pudo reírse. Después de que Yukiro se levantara, saludó a la pequeña Eri presentándose, a lo que Eri algo desconfiada le devolvió el saludo. Yukiro. Pequeña, ¿me dejarías de mirte? Es para hacerte ropa, lo decía mientras sacaba una cinta de medición. A lo que la pequeña Eri con algo de pena dijo que está bien. Después de decir eso, Yukiro empezó a tomarle las medidas de Eri. Después de que pasara un rato de estar tomando sus medidas, Yukiro le preguntó a Eri sobre qué tipo de estilo de ropa te gusta, lo decía mientras la miraba a los ojos. Al escuchar esa pregunta Eri se quedó callada, a lo que Izuku le dijo que por qué no le muestras algunas imágenes sobre los distintos estilos de ropa que hay. Después de decir eso, Yukiro con de su mochila un cuaderno grueso donde habían distintos estilos. Al abrir el libro, Yukiro le empezó a explicarle los diferentes estilos de ropa que hay, a la vez mostrándole fotos sobre los estilos. Así Yukiro estuvo un rato mostrándole y explicándole los distintos estilos de ropa que hay a la pequeña Eri. Cuando llegaron a una parte del cuaderno, Yukiro le dijo que esos son los distintos estilos que hay, lo decía mientras le sonreía a Eri. Pero la pequeña Eri vio que aún habían varias hojas que no había visto, a lo que le preguntó a Yukiro sobre qué estilos de ropa hay en las demás hojas, lo decía mientras miraba las hojas del cuaderno. Yukiro. Eri, esos estilos no son muy importantes y no estarán muy bien en la calle, lo decía mientras ponía su mano sobre las hojas del cuaderno para que Eri no pudiera pasar de página. Pero la pequeña Eri le dijo que quería ver esos otros estilos, lo decía mientras intentaba quitar la mano de Yukiro del cuaderno para poder ver esas páginas. A lo que Yukiro con la mirada hacia Izuku le preguntó de manera silenciosa, qué es lo que tenía que hacer. A los que Izuku le dijo que solo le mostrará esos estilos, lo decía mientras le sonreía. A lo que Yukiro solo soltó un suspiro y levantando la mano le mostró a la pequeña Eri los estilos que habían en las demás hojas. Al ver la ropa que estaban en las fotos de las hojas que estaba viendo, Eri preguntó. Eri. Disculpe, pero le tengo una pregunta. Lo decía mientras miraba a Yukiro con una mirada de curiosidad. Yukiro. No hace falta que tengas que hablar formalmente conmigo, me puedes decir tío Yukiro o solo tío, como quieras. Y volviendo a lo que me querías preguntar, sobre qué quieras preguntarme. Lo decía mientras miraba a la pequeña Eri. Eri. Tío, ¿por qué estas fotos de ropa son distintas a las que me mostraste y por qué no querías mostrarme estas fotos antes? Lo decía la pequeña Eri con una cara de ternura y curiosidad. Yukiro. Pues, mira Eri, estas ropas no son algo que la gente suele usar, son ropas que usan nuestros miembros de nuestra compañía, lo decía mientras le seguía explicando sobre varias cosas de Shadow Company. Después de que Yukiro le terminara de explicar a Eri, la pequeña Eri mostró una cara de entusiasmo y alegría por lo que había explicado Yukiro. Mientras tanto Yukiro en su mente se estaba preguntándose, ¿cómo demonios puede ser Eri tan linda? Lo decía en su mente mientras aguantaba las ganas de abrazar y apretarle las mejillas a Eri. Nota del autor. Yo también estaría así, soy muy débil contra cualquier cosa linda, ya sean gatos, perros o otros animales. Fin de nota de autor.
A lo que Yukiro le preguntó a Eri si quería que le hiciera ropa parecida a las de las fotos, lo decía mientras le mostraba unas fotos de ropa para niños. Cuando Eri vio esas fotos, le preguntó si tío Izuku y tío Yukiro usaron esas ropas, a lo que Yukiro le dijo que sí, procediendo a mostrarle una foto de él y Izuku cuando eran pequeños entrenando en las instalaciones de Shadow Company. Cuando Eri vio las fotos se sorprendió a ver esas fotos, a lo que volteó a mi dirección para que le dijera algo, a lo que Izuku acercándose a Eri le empezó a contar varias cosas que hizo cuando era pequeño y aún entrenaba. Después de escuchar todo lo que Izuku le contó, Eri se sorprendió tanto y se emocionó que hasta dijo que quería que le hicieran la misma ropa que Izuku usaba cuando entrenaba. Al escucharlo Izuku y Yukiro se sorprendieron, a lo que Izuku le dijo a Eri que esa ropa que quería era una ropa hecha con una tela especial para poder entrenar. Después de que terminara de sobre cosas que hicieron Izuku y él cuando eran más pequeños, a lo que pasó un tiempo mientras Yukiro le contaba diversas historias, a lo que Izuku habló. Izuku. Yukiro, creo que es hora de que Eri se vaya a la cama, lo decía mientras mostraba la hora en su reloj de muñeca. Yukiro. Bueno Eri, dime qué tipo de ropa quieres, se lo decía a la pequeña Eri mientras empezaba a guardar su cuaderno, a lo que Eri le dijo que quería que su ropa sea como para que pueda dormir y también quiero ropa que sea flexible y a prueba de cortes para que la puedo usar cuando salga. Eri se lo decía a Yukiro mirándolo con unos ojos que mostraban unas estrellas, a lo que Yukiro miró a Izuku por un rato y el mismo peliverde le dijo que está bien, a lo que Yukiro le preguntó a Eri sobre si quería que le pusiera decoración o algún dibujo a tu pijama, lo decía mientras miraba a una Eri pensativa. A lo que Izuku le dijo a Yukiro que vaya haciendo su ropa para que pueda salir, que si a Eri se le ocurriría algo, le llamaría para avisarle o le escribiría, a lo que Yukiro asintió y se despidió de Izuku y Eri antes de irse. Cuando Yukiro se marchó de la habitación de Izuku, Izuku miró a Eri y le preguntó que si quería darse un baño, a lo que la pequeña Eri dijo que sí. Izuku procedió a cargarla para llevarla al baño a bañarse. Así pasaron las horas en las que Izuku le había dado algo de ropa suya, ya que la pequeña Eri no tenía nada con que cambiarse. Así Izuku le dio una taza de chocolate caliente para que no se enfermara, a lo que Izuku procedió a preguntarle a la pequeña Eri si quiere que él sea su nuevo padre. Cuando Eri escuchó esa pregunta se quedó viendo a Izuku y dijo, Eri, ¿en serio tío Izuku, sería mi padre? Lo decía con los ojos brillosos que daban a entender que la pequeña Eri iba a llorar. Izuku. Claro, puedo ser tu padre si es que tú lo quieres, lo decía mientras acariciaba la cabeza de la pequeña Eri suavemente. A lo que Eri tiró la taza de chocolate y se lanzó a abrazar a Izuku, a lo que Izuku le devolvió el abrazo, mientras que utilizaba una de sus tones para detener la taza de chocolate y dejarla en la mesa. Así la pequeña Eri lloraba de felicidad porque tendría a su tío quien siempre la quiso como una hija, como si padre. Así la pequeña Eri se quedó dormida después de tanto llorar. Así Izuku la recostó en su cama y la dejó a cuidado de Akamaru y Shadow. Después de salir de su habitación decidió dirigirse a su oficina. Cuando llegó a su oficina empezó a revisar unos cuantos archivos, a lo que Izuku pasó un tiempo en su oficina mientras que le había pedido a Juan que proceda a hacer los papeles para que Izuku pueda adoptar a Eri. Así Izuku cuando se dio cuenta de la hora vio que ya eran las 7 de la noche. A lo que Juan procedió a entrar a la oficina de Izuku. Juan. Izuku, ya hice todos los papeles para que seas el tutor de Eri, solo falta tu firma, lo decía mientras le pasaba a Izuku un documento. A lo que Izuku procedió a firmar el documento para que Eri fuera su hija, a lo que terminó de firmar le dijo a Juan que se encargará del resto del papeleo, a lo que Juan procedió a despedirse y se retiró de la oficina de Izuku con el documento de adopción ya firmado. Así Izuku volvió a su habitación después de haber acabado todo el papeleo que tenía pendiente, se empezó a dirigirse hacia su habitación donde vio a la pequeña Eri aún dormida, pero también vio que la taza de chocolate que estaba en la mesa ya estaba vacía, a lo que Izuku le sacó una sonrisa, a lo que procedió a acostarse a su lado de Eri para poder dormir, a lo que cuando se puso a su lado de la pequeña Eri dormida, le dio un abrazo, a lo que Izuku le devolvió el abrazo y empezó a quedarse dormido. Mientras tanto, en un avión que estaba sobrevolando el mar dirigiéndose hacia Japón, podemos ver que dentro hay una mujer que miraba unos documentos, a lo que uno de sus hombres le habló. Hombre, jefa, llegaremos a Japón en la mañana. Cuando terminó de hablar se inclinó hacia quien llamó jefa. Valeria. Bien, muchas gracias por informarme, soldado, a lo que le procedió a darle los documentos que estaba revisando, a la vez diciéndole que destruya esos documentos, a lo que el soldado solo hizo una pose militar y se retiró. Así pasamos a la mañana en la Izuku ya se encontraba en su oficina mientras miraba unos documentos. De repente alguien toca la puerta, a lo que Izuku le dijo que podía pasar. Cuando Izuku dio permiso a la persona, entró un soldado dándole aviso de que la jefa estaría en el aeropuerto en una hora, a lo que Izuku se lo agradece y dice que podía retirar. A lo que el soldado se despidió haciendo una pose militar y se retiró.
Cuando el soldado se retiró, Izuku procedió a llamar a Yukiro preguntándole si ya tenía la ropa para Eri, a lo que Yukiro respondiéndole por llamada le dice que ya tenía la ropa hecha y se estaba dirigiendo hacia las instalaciones, a lo que Izuku se lo agradece. Cuando Izuku terminó la llamada que tuvo con Yukiro, se levantó de su silla en la que estaba sentado en su oficina y se empezó a dirigirse hacia su habitación. Cuando llegó a su habitación agarró la manija de la puerta y la empezó a girar para que después empujara la puerta hacia adentro para abrirla, pero antes de que pudiera empujar la puerta sintió como alguien empezó a jalar la puerta hacia adentro. Cuando Izuku sintió ese jalón de la puerta soltó su mano de la manija para que después la pequeña Eri abriera la puerta y le diera los saludos. Eri. Buenos días padre, lo decía mientras mostraba una brillante sonrisa a Izuku. A lo que Izuku la abrazó y le dio los buenos días también a la pequeña Eri. Después de darle el abrazo, Izuku la cargó y le dijo que ahorita viene Yukiro con tu ropa, lo decía mientras cargaba a Eri y se dirigía a su cama. Cuando Izuku se sentó en la cama con Eri en sus brazos, Shadow empezó a maullar, lo que hizo que Eri y Izuku volteara a mirarlo, a lo que Izuku mirándolo dice: Izuku. Al parecer Shadow quiere que le den caricias, lo decía mientras dejaba a Eri en la cama y agarra a Shadow para ponerlo en sus piernas. Para continuación Eri lo empezó a acariciar, provocando que Shadow empezó a ronronear por las varias que recibía de Eri, a lo que Izuku a ver esa escena, le sacó una sonrisa por cómo estaba la situación. Mientras tanto Akamaru estaba descansando en su pequeña rama que estaba en la habitación de Izuku. Así pasó un tiempo y Yukiro llegó a la habitación de Izuku con la ropa para la pequeña Eri, pero se quedó estático al como la pequeña Eri le estaba colocándole unos cuantos lazos hechos en su cabello, y cuando vio a las piernas de Izuku vio a Shadow en el mismo estado, a lo que Yukiro procedió a sacar su teléfono y tomar varias fotos antes de que Izuku lo detuviera. Cuando Izuku vio como Yukiro le estaba sacando fotos, no pudo hacer nada más que soltar un suspiro, a lo que procedió a saludar a Yukiro, a lo que Yukiro le devolvió el saludo. Cuando salió de un lado detrás de Izuku y lo saludó, a lo que Yukiro cuando vio a Eri notó que tenía un polo bastante grande que usaba como ropa, a lo Sue cuando volteó a ver a Izuku, le procedió a decirle a Yukiro que era lo único que tenía para la pequeña Eri, a lo Sue Yukiro solo soltó un suspiro y le lanzó una bolsa a Izuku, lo que Izuku la agarró y Yukiro le dijo que ahí estaba la ropa de Eri, lo decía mientras empezaba a irse de la habitación, pero antes de que cerrara la puerta le dijo a Izuku que lo estará esperándolo abajo, a lo que Izuku le dijo que está bien. Cuando Yukiro se fue de la habitación, Izuku procedió a ver qué tipo de ropa le pondría a Eri. Así pasó un rato, mientras tanto Yukiro junto a Juan estaban esperando abajo afuera del complejo en el estacionamiento junto a varios soldados. Cuando Izuku apareció con Eri, Yukiro y Juan procedieron a mirarlo y después fijaron sus miradas a la pequeña Eri botas junto con un polo con estampado de gato y una pequeña casaca mientras tenía un pequeño moño de color rojo en su cabello celeste. Cuando Juan y Yukiro vieron a Eri a la vez dijeron que linda, a la vez mientras caían de espaldas al suelo. Cuando cayeron al suelo los soldados que estaban con ellos se apresuraron a ayudarle a ponerse de pie. Cuando Izuku llegó con ellos les preguntó si ya está todo listo, a lo que Yukiro y Juan dijeron a la vez que todo estaba listo. A los Ue procedieron todos a subirse a varios coches que estaba estacionado. Cuando Izuku estaba por subir abrió la puerta para que Eri entrara, a lo que Eri se sentó. Izuku se dirigió al asiento del copiloto y le dijo al conductor que ya podíamos ir a aeropuerto, a lo que el conductor le dijo que está bien. Así el pequeño grupo de coches salió de la sede Shadow Company y se empezaron a dirigirse al aeropuerto. Mientras tanto en el aeropuerto una mujer estaba saliendo del aeropuerto escoltada por varios hombres quienes estaban con tiempo más vio como un montón de coches se empezaba a dirigirse hacia ella. Cuando se detuvieron enfrente de ella, de uno de los coches Izuku salió del coche y se dirigió hacia la mujer. Cuando ambos estuvieron al frente se dieron un abrazo y Izuku la llamó madre. Izuku. Hola madre, ¿cómo estuvo tu viaje? Lo decía mientras se separaba del abrazo. Valeria. Estuvo muy relajante, lo decía mientras miraba a Izuku con una sonrisa, a lo que Izuku le dijo que tenía a alguien que presentarle. Cuando Izuku dijo esas palabras, Valeria se preguntaba a quién le quería presentar Izuku. Cuando Izuku se acercó al coche, abrió la puerta trasero de la que salió la pequeña Eri. Izuku mirando a su madre le dice que esta es su nieta. Izuku. Eri, ella es tu abuela, lo decía mientras volteó a mirar a Eri. Cuando Valeria escuchó esas palabras se quedó callada unos segundos, en los cuales la pequeña Eri se acercó con algo de desconfianza a Valeria y con voz tímida le saludó preguntándole si la podía llamar la abuela. Cuando Valeria bajó la cabeza para mirar a Eri, se agachó y le dio un fuerte abrazo a la pequeña Eri diciéndole mientras soltaba unas lágrimas que claro que podía decirle abuela, lo decía mientras la seguía abrazando a la pequeña Eri.
Loku, la pequeña Eri soltando unas lágrimas también le devolvió el abrazo, así estuvieron unos segundos. Después de terminar el abrazo, Valeria le pidió a Izuku que le diera un pañuelo. A los Ue, Izuku sacando un pañuelo se lo entregó a su madre, quien se empezó a secar las lágrimas que había soltado. Cuando se secó las lágrimas, empezó a secarle los ojitos a la pequeña Eri, quien también había llorado. Cuando le terminó de sacarle los ojos a la pequeña Eri, miró a Izuku y le dijo que tenía mucho que explicar, a lo que Izuku le decía que se lo explicaría en el camino a las instalaciones. Lo decía mientras abría la puerta del auto, a lo que Valeria, cargando a la pequeña Eri, se subió al auto. Cuando estuvo adentro del auto, Izuku cerró la puerta y se subió al auto también, mientras que los soldados que vinieron escoltando a Valeria, se subieron a los demás autos. Mientras se dirigían a las instalaciones, Izuku le contó la historia de Eri mientras la mencionada estaba abuela, a lo que Valeria, después de escuchar todo, se puso seria y le preguntó a Izuku si dejaría libres a esos tipos que le hicieron esto a su querida nieta. Lo decía mientras acariciaba la cabeza de Eri suavemente mientras estaba durmiendo en su regazo, a lo que Izuku le dijo: «Madre, ¿tú quién crees que soy yo?», decía mientras miraba el camino, a lo que Valeria, soltando una pequeña sonrisa, le dijo a Izuku que los haga sufrir si se le da la oportunidad, a lo que Izuku le dijo que con gusto lo iba a hacer. Así llegaron a las instalaciones y se empezaron a bajar del auto, a lo que Izuku guió a su madre en la habitación en la que se quedaría mientras estaría en Japón. Bueno gente, hasta aquí dejaré el capítulo de hoy. Posiblemente tarde más en publicar el siguiente capítulo porque estaré haciendo otros proyectos que tengo en mente, así que gente, espero que disfrutaran el vídeo. Nos vemos.